Sandra, mi amada esposa, exudaba una vivacidad extraordinaria esta noche después de nuestra comida. Mientras estábamos recostados en el sofá, de repente saltó a mi regazo y me colmó de afectuosos besos y abrazos. Su naturaleza juguetona era más evidente que nunca. Ella siempre estaba vivaz y llena de energía, un rasgo que adoraba, pero esta noche era más de lo habitual. Había algo en su energía que era casi contagioso. Ella se rió incesantemente, tomándome con la guardia baja mientras me rodeaba con sus brazos, haciéndome sentir querida y especial. Nunca podría cansarme de su afecto, y fueron momentos como este los que me recordaron por qué me enamoré de ella en primer lugar. Conocí a Sandra por primera vez hace 5 años, poco después de dejar la infantería de marina. Mi transición a la vida civil no fue fácil, pero se volvió más fácil cuando me sumergí en el entrenamiento con pesas y la defensa personal. Esos años como instructor de instrucción habían sido estimulantes, en los que convertí a los reclutas en soldados resistentes, un trabajo del que me enorgullecía inmensamente. Sin embargo, siempre supe que necesitaba algo más. Mi pasión por el fitness me llevó a abrir mi propio gimnasio después de dejar el ejército. Usando mis ahorros de mi servicio, comencé a construir algo para mí, una empresa que me permitiría ayudar a otros en sus viajes de acondicionamiento físico. El negocio despegó rápidamente, exigiendo mi total concentración mientras me comprometía con su expansión. Con una altura de 6'4" y un peso de 255 libras de músculo, confiaba en mi capacidad para guiar a las personas a través de transformaciones físicas. Medio año después de abrir mi gimnasio, pude presenciar cómo mis clientes evolucionaban desde personas inseguras hasta personas empoderadas y llenas de poder. Los fuertes. Esta transformación fue profundamente satisfactoria, no solo para ellos, sino también para mí. Reforzó mi propósito en la vida. Sandra entró en mi vida de forma inesperada, ya que era hermana de uno de mis clientes. A pesar de nuestras constituciones contrastantes, ella era mucho más baja y liviana que yo. Conectamos de inmediato. Con solo 22 años, la delicada inocencia de Sandra era evidente en todo lo que hacía. Aunque inicialmente no estaba interesada en entrenar, disfrutábamos pasar tiempo juntas, llenando nuestros momentos libres con actividades compartidas. Nuestro vínculo se hizo más fuerte y, en poco tiempo, nos convertimos en una pareja exclusiva. Un año después, nos casamos y no me arrepiento de mi decisión. Ella demostró ser una amante excepcional, atenta, afectuosa y que satisfacía todas mis necesidades con inquebrantable devoción. Su vivacidad, aunque a veces los demás la malinterpretaban, era una de las muchas cualidades que apreciaba profundamente. Sin embargo, a pesar de todo lo que compartíamos, había aspectos de la personalidad de Sandra que a veces me dejaban perplejo. Era entrañable, sí, pero a veces le faltaba sentido común. Como propietaria de un gimnasio, me enfrentaba con frecuencia a insinuaciones de clientas, lo que se convirtió en una lucha perpetua por mantener los límites y proteger tanto mi negocio como mi reputación. Instalé cámaras de video por todo el gimnasio, asegurándome de que cualquier acusación de mala conducta pudiera ser refutada rápidamente. No lo hice por sospecha, sino por la realidad de dirigir un negocio donde las emociones de las personas a menudo desdibujan las líneas. Sandra lo sabía y monitoreaba las cámaras de forma remota desde casa para mayor tranquilidad. Económicamente estábamos seguros. Mi negocio estaba prosperando y Sandra ayudó a complementar nuestros ingresos trabajando como agente de bienes raíces. Parecía que habíamos construido una vida juntos, una vida que muchos envidiarían. Pero entonces, un domingo por la tarde, todo empezó a desmoronarse. Estábamos descansando en la sala de estar, disfrutando de una botella de vino y de la compañía del otro, cuando la conducta juguetona de Sandra cambió a algo más serio. Ella se rió y saltó juguetonamente a mi regazo, como solía hacer, pero esta noche había algo diferente en ella. Ella me miró con un brillo travieso en sus ojos y mostró esa sonrisa desgarradora que me había conquistado al principio. «Cariño», dijo, su voz ligera y casual. «Matthew me invitará a cenar el próximo viernes por la noche. ¿Te parece bien, verdad?» Me tomó un momento procesar sus palabras. Al principio lo descarté, pensando que era una petición inocente. Pero cuando mi silencio se prolongó, ella repitió la pregunta, esta vez con un toque de dulzura. «No te importa, ¿verdad?» La confusión nubló mi mente. «Sandra, ¿qué me preguntas exactamente?
Pregunté, todavía sin estar seguro de haberla escuchado correctamente. Ella se rió suavemente, como si yo estuviera siendo tonto. Matthew, de la oficina, me invitó a cenar el próximo viernes y es posible que haya aceptado. No te importa, ¿verdad? Me quedé atónito. Se me secó la boca mientras intentaba entender lo que me estaba preguntando. ¿En serio me estaba preguntando si podía salir con otro hombre? Sandra, mi devota esposa, estaba pidiendo permiso para ir a cenar con otra persona. En este punto apenas pude articular una respuesta. Espera, ¿me estás preguntando si puedes tener una cita con Matthew? En realidad no es una cita, me aseguró. Solo cena, y tal vez una película. La habitación pareció cerrarse sobre mí. Mi mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Sandra, la mujer con la que me había casado y que siempre había sido tan devota para mí, me pedía tener una cita con otro hombre. Mis pensamientos estaban confusos y la incredulidad poco a poco se transformó en frustración. Sandra, eso es exactamente lo que es una cita. ¿Estás considerando seriamente salir con alguien más? Logré salir, luchando por mantener la compostura. Parecía ajena a la gravedad de su petición. Es solo un colega. Tenemos una excelente relación en el trabajo y él siempre me hace sonreír. No es como una cita tradicional. Solo unas copas después del trabajo, pero en este caso, una cena y una película, explicó, como si fuera la cosa más natural del mundo. No podía creer lo que estaba escuchando. Sandra, sabes que nunca he considerado la idea de estar con otra mujer. ¿Cómo puedes siquiera contemplar la posibilidad de salir con otro hombre? Ella me miró como si no estuviera siendo razonable. Donnie, por favor no estés celoso. Él no significa nada para mí. Es solo una noche. Mis sentimientos por ti permanecen sin cambios. Es solo una cena, no una cita. Espero que no estés molesto. Sus palabras cayeron en oídos sordos y una oleada de emociones me inundó. No se trataba de celos, se trataba de traición. La idea de que ella quisiera pasar tiempo con otro hombre, aunque fuera inocente a sus ojos, me destrozó. Siempre había sido fiel y nunca había considerado la idea de alejarme de mi esposa. Pero aquí estaba ella, pidiendo permiso casualmente para salir con otra persona. No sabía qué decir. Mis emociones eran una mezcla de ira, incredulidad y tristeza. No sé si puedo procesar esto ahora, Sandra, dije, mi voz llena de emoción. La conversación quedó en silencio, y en ese silencio traté de pensar en una respuesta, algo que diera sentido a toda esta terrible experiencia. Mi entrenamiento militar comenzó a funcionar y me encontré pensando en cómo controlar la situación en lugar de dejar que mis emociones dictaran mis acciones. En ese momento se me ocurrió un plan. Busqué mi teléfono y marqué un número, sin molestarme en explicarle a Sandra. «Hola Mary», dije tan pronto como contestaron el teléfono. ¿Esa oferta sigue abierta para el viernes por la noche? Mary, una de mis clientas que me había estado persiguiendo persistentemente durante meses, estaba más que dispuesta a aceptar la invitación. Con calma le expliqué a Sandra que saldría con Mary el viernes, tal como ella había planeado con Matthew. La expresión del rostro de Sandra pasó de la sorpresa a la ira y en un instante abandonó mi regazo y comenzó a desatar un torrente de acusaciones. La hipocresía era evidente y, sin embargo, Sandra no podía verla. Ella no podía entender por qué yo estaría molesto. «No puedo creer que estés saliendo con una chica, probablemente una mujer promiscua», gritó, su ira clara. Respondí con calma. «Es perfectamente aceptable que salgas con un compañero de trabajo, pero cuando yo hago lo mismo, tienes un problema». Su rostro se contrajo de ira. «Es diferente», respondió ella. «¿No entiendes por qué?», pregunté, comparando su frustración con la mía. El doble rasero era exasperante y no podía dejarlo pasar. Sus palabras vacilaron mientras yo continuaba. «Nunca he deseado a otra mujer hasta que me propusiste este matrimonio abierto hace un minuto. ¿De verdad crees que me quedaría de brazos cruzados mientras tienes una cita? No puedes pedirme que acepte eso». La atmósfera estaba llena de tensión mientras las lágrimas de Sandra se mezclaban con su ira. A pesar de mí, no pude evitar sentir una punzada de simpatía, pero por el momento esto estaba más allá del perdón. Estábamos en una encrucijada. Los días siguientes fueron una confusión de ira, confusión y dolor. Las acciones de Sandra habían destrozado la confianza que con tanto cuidado había construido a lo largo de los años, y cuanto más pensaba en ello, más difícil se hacía creer que pudiéramos superar esto.
Continué siguiendo los movimientos de nuestra vida juntos, pero ahora todo se sentía diferente. Nuestro hogar, que alguna vez se sintió como un santuario, ahora se sentía como un campo de batalla. Su alegre sonrisa ya no iluminaba la habitación de la misma manera. En cambio, parecía forzado, casi como si supiera que algo se había roto irreparablemente entre nosotros. Sandra, por su parte, intentó enmendarse. Lloró, se disculpó y me rogó que lo reconsiderara, pero las palabras que pronunció se sintieron vacías. Cada vez que hablaba de solo una cena informal con Matthew, me recordaba lo ingenuo que pensaba que yo era. Parecía no poder entender la gravedad de lo que había propuesto. Aunque estaba arrepentida, no podía deshacerme de la imagen de ella en él. Divirtiéndose, actuando como si yo fuera simplemente un tonto al quedar por sentado. Me quedé en la habitación de invitados esa semana, ya que ya no estaba dispuesto a compartir cama con ella. Necesitaba espacio, un momento para pensar. Sabía que si me quedaba en nuestra habitación compartida, el peso de su presencia me haría perder la determinación. Ya había decidido que nuestro matrimonio se encontraba en una encrucijada y sentía que la única manera de seguir adelante era dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi mente seguía dando vueltas en torno a la idea de venganza. No la venganza mezquina e infantil de la infidelidad, sino algo más profundo, algo que le haría darse cuenta de lo serio que era esto. Luego llegó la noche del viernes, la noche de la supuesta cita. Podía sentir la tensión en la casa, era palpable. Sandra, a pesar de sus disculpas y sus intentos de convencerme de que había cambiado de opinión, todavía insistió en que iría. No intenté detenerla, a pesar de que cada fibra de mi ser gritaba para hacerla retroceder. En cambio, tomé mi propio camino. Antes de irse, me aseguré de que me viera preparándome para mi propia velada. Me vestí con mi mejor ropa, asegurándome de lucir elegante. Pude ver los ojos de Sandra siguiéndome, pero ella no dijo nada. Era como si ella supiera lo que estaba a punto de hacer. Ella no me preguntó a dónde iba ni con quién estaba saliendo, y no le ofrecí la información. Sabía que el silencio entre nosotros lo decía todo. ¿De verdad vas a ir entonces?, pregunté, como para reafirmar lo que ambos ya sabíamos. Ella asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Bueno, dije con frialdad, disfruta tu noche. Yo también disfrutaré la mía. Me di vuelta para irme, pero luego agregué una cosa más, algo que asegurara que mi punto quedara muy claro. Para que lo sepas, no voy a esperar a que vuelvas a casa esta noche, Sandra. No puedes tratarme así y pensar que todo está bien. Ya terminé. Me fui antes de que ella pudiera decir algo más. La dura realidad de la situación flotaba en el aire, pero era necesaria. Si ella quisiera jugar, yo los jugaría mejor. Mientras conducía para encontrarme con Mary, la mujer a la que había llamado antes, sentí una extraña sensación de satisfacción. No se trataba de la fecha en sí, ni siquiera de Mary, se trataba del mensaje que estaba enviando. Sandra vería esta noche tal como era. Ella lo había pedido, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Ella había cruzado una línea, y yo tenía la intención de asegurarme de que sintiera el peso de esa línea al cruzarla. La velada con Mary transcurrió sorprendentemente bien. Cenamos en un restaurante de moda de la ciudad y luego bailamos en un club cercano. Mary era todo lo que Sandra no era, segura de sí misma, asertiva y sin remordimientos por sus propios deseos. Compartíamos una química innegable y me encontré disfrutando de su compañía de una manera que no esperaba. Pero incluso en medio de la diversión, Sandra siempre estuvo en el fondo de mi mente. No pude evitar pensar en la mujer con la que me había casado, la mujer que me había traicionado tan casualmente sin pensarlo 2 veces. Después de bailar, Mary y yo dimos un romántico paseo por la playa. La luz de la luna se reflejaba en las olas y la brisa fresca besaba mi rostro. Me encontré pensando en lo fácil que sería dejar atrás el pasado, moverme. ¿Adelante con alguien como Mary? Fue tentador, pero dejé el pensamiento a un lado. Por mucho que disfruté mi tiempo con ella, se trataba de enviar un mensaje. Se trataba de hacerle entender a Sandra el peso de sus decisiones. Nos lo pasamos muy bien y cuando regresamos a mi coche, la noche se había convertido en algo especial. Había algo muy liberador en estar en el momento con Mary, alguien que no tenía el peso de mi matrimonio, alguien que no me exigía ni me lastimaba. Compartimos un largo beso antes de que ella me dejara en mi puerta. «Buenas noches, Donnie», dijo suavemente. Su sonrisa persistió mientras se alejaba.
Mientras me quedaba allí mirándola irse, me di cuenta de que, a pesar de la diversión, era Sandra quien todavía ocupaba mis pensamientos. Había hecho lo que me propuse, pero la ira que impulsó mi decisión todavía estaba hirviendo dentro de mí. No estaba segura de qué pasaría cuando regresara a casa, pero sí sabía una cosa con certeza. Sandra enfrentaría la realidad de lo que había puesto en marcha, y yo no iba a dar marcha atrás. Cuando entré a la casa, el aire se sentía cargado de una tensión tácita. Sandra estaba allí esperándome, con la cara roja hinchada de tanto llorar, los ojos llenos de una tristeza casi desesperada. «¿Has vuelto?», dijo, con la voz temblorosa. No le respondí de inmediato. Pasé junto a ella y me dirigí directamente a la sala de estar. Ella me siguió, pero no miré hacia atrás. Sus pasos detrás de mí fueron un recordatorio de las decisiones que había tomado, las decisiones que nos habían llevado a este punto. «Saliste con Mary», dijo, con voz aguda ahora. Finalmente había encontrado su ira. «Lo hice», respondí, mi tono plano. «Al igual que saliste con Matthew». El silencio que siguió fue asfixiante. El rostro de Sandra se contrajo de frustración mientras luchaba por comprender la situación. «¿Vas a hacer esto?», ella exigió. «¿Vas a salir con otra mujer porque yo salí con Matthew? Ni siquiera lo entiendes, Donnie. No fue una cita. No fue lo que piensas». Me puse de pie, mi altura la superaba. «Ya no puedes explicar esto, Sandra. Tú elegiste esto. Tomaste la decisión y ahora tienes que vivir con las consecuencias, tal como yo». Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a suplicar con la voz entrecortada. «Por favor, Donnie, me equivoqué. No debería haberlo hecho. No me di cuenta de cuánto te dolería. Por favor, no me dejes». Sentí una punzada de compasión, pero no fue suficiente para romper mi resolución. «¿Quieres salvar este matrimonio? ¿Quieres volver de esto? Entonces pruébalo. Muéstrame que puedes ser la esposa que pensé que eras. Pero si sigues tratándome así, si sigues poniéndome en segundo lugar después de otros hombres, entonces este matrimonio se acabó». Sandra cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro. «Te amo, Donnie. Nunca quise esto. Nunca quise lastimarte». «Entonces, ¿por qué lo pediste?», respondí, mi voz más fría que antes. «¿Por qué pensaste que podías salir con otro hombre y no esperar que yo hiciera lo mismo? Tú fuiste quien abrió esta puerta, Sandra. Y ahora vas a ver qué pasa cuando juegas con fuego». Me di la vuelta y me dirigí nuevamente a la habitación de invitados. No quería estar cerca de ella en este momento, no después de todo lo que había sucedido. El dolor era demasiado reciente, demasiado crudo. Pero no solo quería que ella sufriera, quería que ella entendiera la profundidad del daño que había causado. No se trataba solo de la fecha, sino de todo lo que condujo a ella. En los días siguientes mantuve la distancia. Los intentos de Sandra de reconciliarse encontraron resistencia. Se disculpó, suplicó y lloró, pero nada pareció arreglar el daño. No podía dejar de pensar en la traición, en las cicatrices emocionales que ella me había dejado. Y por mucho que quisiera salvar nuestro matrimonio, sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Finalmente, llegó el día en que Sandra y yo nos sentamos a tener una última conversación. Ella lo había pedido, con la esperanza de que pudiéramos hablar del asunto, pero para entonces yo ya había tomado una decisión. «Ya terminé, Sandra», dije con voz firme. «Este matrimonio se acabó. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. No puedo estar con alguien que quiere estar con otros hombres». Sandra me miró con incredulidad. «No, Donnie, por favor no hagas esto. Podemos solucionarlo. Te amo. Nunca quise perderte». «Pero lo hiciste», respondí, mi voz definitiva. «Tú tomaste tu decisión y ahora yo tengo que tomar la mía». Mientras me alejaba, sentí una extraña sensación de libertad. Había hecho lo que había que hacer. El matrimonio había terminado, y aunque el dolor aún persistía, sabía que era la decisión correcta. Sandra tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones, y yo también. Al final, la venganza no se trataba solo de pasar la noche con Mary o de hacer que Sandra sintiera el dolor de sus decisiones. Se trataba de recuperar mi vida, mi sentido de identidad y mi dignidad. Y a medida que avanzaba, supe que nunca permitiría que nadie, ni siquiera Sandra, me quitara eso otra vez. El silencio que siguió fue asfixiante. El rostro de Sandra se contrajo de frustración mientras luchaba por comprender la situación. «¿Vas a hacer esto?», ella exigió. «¿Vas a salir con otra mujer porque yo salí con Matthew? Ni siquiera lo entiendes, Donnie. No fue una cita. No fue lo que piensas».
Me puse de pie, mi altura la superaba. Ya no puedes explicar esto, Sandra. Tú elegiste esto, tomaste la decisión y ahora tienes que vivir con las consecuencias, tal como yo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a suplicar con la voz entrecortada. Por favor, Donnie, me equivoqué. No debería haberlo hecho. No me di cuenta de cuánto te dolería. Por favor, no me dejes. Sentí una punzada de compasión, pero no fue suficiente para romper mi resolución. ¿Quieres salvar este matrimonio? ¿Quieres volver de esto? Entonces pruébalo. Muéstrame que puedes ser la esposa que pensé que eras. Pero si sigues tratándome así, si sigues poniéndome en segundo lugar después de otros hombres, entonces este matrimonio se acabó. Sandra cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro. Te amo, Donnie. Nunca quise esto. Nunca quise lastimarte. Entonces, ¿por qué lo pediste? Respondí, mi voz más fría que antes. ¿Por qué pensaste que podías salir con otro hombre y no esperar que yo hiciera lo mismo? Tú fuiste quien abrió esta puerta, Sandra, y ahora vas a ver qué pasa cuando juegas con fuego. Me di la vuelta y me dirigí nuevamente a la habitación de invitados. No quería estar cerca de ella en este momento, no después de todo lo que había sucedido. El dolor era demasiado reciente, demasiado crudo. Pero no solo quería que ella sufriera, quería que ella entendiera la profundidad del daño que había causado. No se trataba solo de la fecha, sino de todo lo que condujo a ella. En los días siguientes mantuve la distancia. Los intentos de Sandra de reconciliarse encontraron resistencia. Se disculpó, suplicó y lloró, pero nada pareció arreglar el daño. No podía dejar de pensar en la traición, en las cicatrices emocionales que ella me había dejado. Y por mucho que quisiera salvar nuestro matrimonio, sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Finalmente llegó el día en que Sandra y yo nos sentamos a tener una última conversación. Ella lo había pedido. ¿Cómo?